principal, gloria a Dios que nos dio la oportunidad de tener un día de actividades y poder estar aquí. Así que ahora vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través del estudio de su palabra para que podamos entender lo que Él quiere decirnos. Vamos a orar. Amante y cariñoso Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, alabado sea tu nombre. Queremos, Padre, conectarnos a ti como la rama se conecta a la raíz. Queremos recibir vida a través de tu palabra, Señor. Queremos entenderla. Nuestras mentes finitas no pueden comprender los grandes misterios de amor que se encuentran allí, pero si el Espíritu Santo está aquí, entonces nosotros podremos recibir tu palabra en nuestro corazón. Quédate con nosotros, oh Padre. Te pedimos humildemente que nos bendigas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. En esta tarde estamos muy contentos de poder continuar con nuestra semana de personas ordinarias, historias extraordinarias. Ayer estudiamos la historia de David. Hoy vamos a estudiar la vida de un profeta, el profeta Jeremías. Esta es una historia muy linda, mis queridos hermanos, porque ustedes van a ver conmigo más adelante cómo es que Dios puede hacer grandes milagros a través de la vida de una sola persona para la bendición de miles de personas más. Así que vamos a buscar, por favor. Busquemos en el libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Esta ha sido la porción bíblica que nos ha servido de base. Miren, el mensaje de Dios dice de la siguiente manera: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esto me asombra y me llena de asombro el hecho de que Dios pueda elegir a una persona mucho tiempo antes de que pueda nacer. Es más, tan solo estudiar el milagro del nacimiento nos habla de la grande misericordia y del amor de Dios. Nosotros en la biología hemos aprendido cómo es que el ser humano puede llegar a ser a través de la unión del hombre y la mujer, y ese proceso que ocurre. Pero además de eso, nosotros no podemos dejar de ignorar que el nacimiento es un milagro. La formación de vida en el vientre de una bella dama no es otra cosa que la intervención milagrosa del Espíritu Santo. Y eso ocurrió justamente muchos años atrás en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús no fue un nacimiento normal de la tierra, porque Él no fue producto de la unión de un hombre y de una mujer. Fue exclusivamente obra del Espíritu Santo. Por esa razón él ha sido un hombre especial, y fue un hombre especial cuando estuvo en esta tierra. Pero independientemente de las diferencias que existen entre la formación de Jesús y la formación de los otros seres humanos, no cabe la menor duda que las manos preciosas del Espíritu Santo están en medio del proceso de la formación de nueva vida en el vientre de la madre. Así que a mí me asombra el hecho de que además de que Dios guía, dirige el proceso del nacimiento, además de todo, Él ya tiene un plan antes de que el precioso bebé pueda abrir los ojos a este mundo. Y Dios tenía un plan muy especial para Jeremías. Dios anhelaba que Jeremías fuera un hombre cuya vida fuera un testimonio que pudiera mostrar
el gran amor de Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios no desea que nosotros vivamos de manera egoísta. Dios no quiere que nosotros vivamos para satisfacer nuestros propios deseos a costa de nuestros semejantes y prójimos que viven a nuestro alrededor. Dios permitió que nosotros naciéramos para que seamos una poderosa influencia de salvación y de amor en un mundo que está inmerso en las tinieblas. Jeremías fue elegido para ser el profeta de Dios, pero fue elegido en un tiempo muy complicado del pueblo de Israel. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, incluyéndonos nosotros, mis queridos hermanos, el Israel espiritual, el pueblo de Dios siempre ha sufrido de altos y bajos a causa de la apostasía que en algún momento determinado se abre paso en medio de las vidas de los hijos de Dios. Esto ha sido un comportamiento y ha sido un patrón de conducta que hemos podido ver a través de las Escrituras. En algún momento el pueblo está bien con Dios, es sincero en su oración, es sincero en su alabanza, está conectado con Dios, disfruta de la bendición de una vida espiritual que va en ascenso. Pero por otra parte también el pueblo experimenta los bajos de llegar hasta el suelo y encontrarse batallando con las luchas en el lodo cenagoso del pecado, en rebelión abierta con Dios. Eso ha ocurrido, altos, bajos, a veces el pueblo está bien, a veces el pueblo está mal. Pero a Jeremías le tocó nacer en una época bastante difícil. Dice el versículo 16, ahí estamos en el capítulo 1 del libro de Jeremías, y dice la palabra de Dios: a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Queridos hermanos, el pueblo de Israel nunca fue un pueblo idólatra abiertamente. Es decir, siempre fue caracterizado por ser un pueblo monoteísta que creía en Jehová, Dios de los ejércitos. Esa era la característica peculiar de Israel en medio de muchos pueblos que habían erigido dioses del clima, de las manifestaciones que se podían ver en el diario vivir, incluso de animales. E Israel era la única nación que en medio de todos esos pueblos permanecía creyendo en un único Dios. Pero independientemente de eso, en esta época específica de la nación de Israel, el pueblo, aunque abiertamente no era idólatra, en sus corazones no estaban siguiendo a Dios. Los sacerdotes, los líderes religiosos, el mismo pueblo, todos pretendían que estaban haciendo bien las cosas porque no dejaban de hacer los rituales, las prácticas ceremoniales normales. Creían que de esa manera podían compensar a Dios, pagar a Dios, como si nuestro Dios fuera un Dios que está reclamando insaciablemente un sacrificio para que su ira pueda ser controlada. Y el pueblo vivía de esa manera, creyendo que haciendo lo suficiente, haciendo el menor esfuerzo, que con eso ya entonces estaba finalizada la tarea y que Dios entonces estaría conforme. Habían ellos perfeccionado su manera de hacer las cosas en público y en secreto, en lo privado, tener otra vida, que la mayoría de las personas no podría imaginar lo que estaba ocurriendo. Probablemente a simple vista todo marchaba bien, pero no era así. El pueblo vivía en decadencia moral, en decadencia espiritual.
No había manera de que ellos pudieran tener el favor de Dios, porque ellos no buscaban a Dios con el corazón. Lo buscaban simplemente por conveniencia, en el sentido de que ellos se sentían una nación protegida por Dios. Ellos jamás sospecharían que cosas terribles estaban a punto de sucederles, porque ellos pensaban que estaban bien, que no tenían nada que cambiar, que a como vivían era lo correcto, era lo mejor, y por lo tanto no necesitaban hacer ninguna reforma en sus vidas. O a veces nosotros vemos eso en nuestros días. Muchas personas hoy piensan que viven bien, que no necesitan cambiar nada. Es más, ni siquiera tenemos que pensar en personas que estén haciendo el mal constantemente. No tendríamos que buscar a un ladrón, no tendríamos que buscar a un asesino, no tendríamos que buscar a alguien que dedica su vida a afectar la vida de los demás. No, tan solo buscando dentro de la sociedad aquellas personas que son honestas, que trabajan, se esfuerzan, luchan por ser mejor, por distinguirse, de hacer las cosas bien, de respetar las leyes, de conducirse con educación. Tan solo en medio de esas personas nosotros podemos encontrar algunos que creen que con eso ya todo está bien y no hay más nada que hacer, porque están haciendo lo necesario, están cumpliendo con una vida que bien pudiera ser ejemplo para los peores desechos de la sociedad. Pero lo cierto es que nada de lo que nosotros podamos llegar a hacer, por muy bueno que sea, alcanza para compensar la ausencia de una relación con Dios. Es más, usted puede dedicar toda su vida y todos sus recursos y ayudar a otros que están más necesitados. Y aún con todo, si usted no tuviera una relación con Dios, entonces eso sería como no tener nada. Y qué triste es, porque muchas personas piensan hoy que haciendo eso ya lograron todo. Muchos pueden levantar sus cuellos, muchos pueden pasearse por las avenidas principales, mostrándose, luciéndose y diciéndole al mundo: hey, hemos encontrado la manera correcta de vivir. Somos buenas personas, hacemos bien las cosas. Nosotros entonces somos dignos representantes del género humano y los que quieran vivir así pueden seguirnos. Hay muchas corrientes ahora que dirigen nuestra atención hacia el ser humano, a que el ser humano busque en su interior. Busca dentro de ti, hay una fuerza. Busca en tu interior, allí están las respuestas a la vida que tanto has estado buscando. Busca dentro de ti y allí encontrarás el camino, encontrarás la manera. Y mucha gente hoy se la pasa buscando dentro de sí mismo, tratando de encontrar algo bueno, tratando de encontrar la luz. Oh hermanos, pero este mundo no está mejor que ayer. Y no está mejor que hace 10 años. Y no está mejor que hace 1000 años. Este mundo claramente, cada día, cada instante se pone peor. ¿Cómo una madre, cómo un padre puede abandonar a su hijo en un cesto de desechos y olvidarse de él? ¿Cómo puede un ser humano envolverse en un explosivo y acabar con la vida de miles de personas? ¿Cómo puede alguien con el corazón tan frío tomar un arma y entonces quitarle la vida a otro ser humano también? ¿Cómo el mundo puede hacer eso? ¿Cómo los seres humanos podemos hacer eso? El mundo no está mejor que ayer. Y cada día, cuando usted prende el televisor y lo coloca en las noticias, usted tiene que prepararse para lo peor. Porque cada día hay algo más fuerte que ayer.
Es triste ver cómo nuestro mundo se está cayendo en pedazos. Y mucha gente cree que solamente buscando el bien en nosotros podemos resolverlo. Y tratamos de engañarnos. Y lo peor de todo es que muchas veces de verdad nos autoengañamos. Creemos que por nosotros mismos podemos encontrar la solución a lo que ocurre aquí en este mundo. Jeremías fue elegido por Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Desde antes de que fuera formado, ya estaba en la mente de Dios. La mente de Dios lo había diseñado. La mente de Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros. Si bien es cierto que nos podremos parecer a papá, nos podremos parecer a mamá, ninguno de nosotros es igual a otro ser humano. Todos somos distintos. Tan solo observar nuestras huellas dactilares nos mostrará que todos somos diferentes. Y Dios nos hizo diferentes. Él nos creó de una manera especial. Él nos diseñó de forma única. Y por esa misma razón, también le dio una misión especial a Jeremías. El pueblo, mis hermanos, estaba mal. El pueblo vivía en decadencia. Pero no parecía. Ellos creían que todo estaba bien. Y esto es lo que lo hizo más complicado todavía para Jeremías. Jeremías tuvo que predicar a un pueblo que no quería escuchar. Miren el capítulo 26 conmigo del libro de Jeremías y el verso 6, 26, 6. Jeremías escuchaba la voz de Dios que le hablaba. Y dice así: yo trataré a esta casa como asilo y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Este es el mensaje que Dios le dio a Jeremías para que le dijera a sus conciudadanos lo que iba a ocurrir. Esta no era una tarea fácil. Imagínese que a usted de pronto un día el Señor le llama y le da un mensaje y le dice: vaya usted y dígale a todas las personas de Santana que el Señor la va a tratar de la peor manera, que va a dejar que caigan sobre esa ciudad las peores maldiciones. Esa ciudad no tendrá el favor de Dios. Esa ciudad perecerá sin la bendición de Dios. Imagínese que el Señor le diera ese mensaje y que usted tuviera que ir con las personas de esta ciudad y le tuviera que decir esta noticia. Porque a causa de la rebelión de Israel, porque a causa de la separación que hubo del pueblo y Dios, entonces era necesario este mensaje de amonestación. El profeta Jeremías entonces se armó de valor, porque era al que Dios había elegido, y entonces dijo: hermanos queridos, si nosotros no podemos conectarnos con Dios, si no dejamos que el Espíritu se pose sobre nuestros corazones y navegue sobre nuestras vidas, entonces el Señor permitirá que sobre este pueblo, que un día ha sido el pueblo escogido de Dios, la nación que Dios eligió para hacer luz a las demás naciones, entonces sobrevendrá un mal que ustedes no pueden siquiera imaginar. A la gente no le gustó esto. Evidentemente, ellos pensaban que todo estaba bien. Y cuando escucharon a Jeremías, dijeron: este pobre loco, ¿cómo se atreve a decir estas cosas? Si Dios nos ha prometido que nos va a cuidar de todos los peligros que vengan. Ahí sí se acordaban de las palabras de Dios. El Señor nos va a defender si alguien viene a invadir. El Señor nos va a dar la fuerza. Y ellos pensaban que era imposible que algún daño pudiera sobrevenirles. Sentían que estaban haciendo bien las cosas, pero no estaban haciendo bien las cosas. La Biblia dice que Dios eligió a Jeremías desde que entonces estaba en el vientre de su madre, como hemos leído ya anteriormente. Y esto nos
puede decir solamente una cosa: que Dios quiere tener una relación con sus hijos y con cada ser humano desde el mismo momento en el que hay vida en nosotros. No quiere que haya un instante en el que estemos separados, en el que el vínculo que exista entre el cielo y nosotros se rompa. No, Dios quiere estar siempre a nuestro lado. Desde el momento de nacer, Dios quiere estar con nosotros. Y Dios siempre ha querido estar con nosotros. Es más, tal vez en esta noche nosotros podamos estar pensando que hemos venido a buscar a Dios a este lugar. Pero lo cierto es que Dios nos buscó primero a nosotros. Y por eso estamos aquí. Y Dios busca a sus hijos para conectarse con ellos, para que tengan una relación. No se trata solamente de los principios ni de las formas. Se trata de tener una comunión con Dios, de poder conocer a Dios, no porque alguien me habla de Dios, sino porque yo ya conozco a Dios, porque platico con Él, porque convivo con Él y escucho su voz. Jeremías oía la voz de Dios. Pero el pueblo no recibió con mucho agrado esta noticia. Y nosotros podemos leer más adelante en el versículo 8 del capítulo 26. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Estaban amenazando al hombre de Dios, al siervo de Dios, y le estaban diciendo: por cuanto has dicho todas estas cosas, no te va a ir bien. Y de eso nos vamos a encargar nosotros, porque tan solo versículos más adelante, versículo 11, dice: entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: este hombre ha incurrido en pena de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros propios oídos. Para las personas de ese lugar, Jeremías era un hombre que había perdido la razón. Un hombre que parecía ser un fanático, que estaba obsesionado con historias, con ilusiones, y que todo lo que él decía no parecía tener coherencia ni significado. Todos los demás profetas hablaban cosas lindas y decían: oh no, hermanos, ustedes están muy bien. Mientras ustedes sigan cooperando con los servicios del templo, aquí no ha pasado nada. Mientras ustedes no dejen de poner tanta atención, tantos detalles en los rituales, oh queridos hermanos, esto va a marchar bien. Todo está bien, no se preocupen. Somos el pueblo de Dios. Nada malo nos puede ocurrir. Así que si ustedes siguen haciendo todas esas cosas como las han hecho hasta ahora, no se preocupen. Lo que diga Jeremías no tiene valor. Y la mayor parte de los profetas entonces profetizaban para su propio beneficio. Y entonces la religión se había vuelto solamente una empresa de la que se podían obtener beneficios. Y cuando esto sucedía, la gente había perdido todo tipo de relación con Dios. Ya no era necesario hablar con Dios. Ya no era necesario depender de Dios. Cuando se llevaba la ofrenda, cuando se llevaba el cordero, ya no se miraba a Cristo. Ya no se miraba al Salvador que vendría a morir. Lo único que se miraba era: aquí está. Con esto, con esta práctica que yo hice, y ya está listo. Soy un hombre o una mujer ejemplar, modelo para cualquier otro, respetuoso de Dios y de todas las prácticas religiosas. O el pueblo de Israel había caído en un letargo espiritual. Estaban somnolientos.
no podían discernir entre el bien y el mal, sus facultades estaban atrofiadas, no podían distinguir la clara diferencia entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. Y cuando escuchaban a Jeremías, entonces lo primero que venía a su mente, a sus corazones y a sus propios estómagos era una sensación de repudio. ¿Cómo era posible que haciendo todas las cosas que la ley mandaba, este hombre viniera a decirles que estaban mal, que necesitaban cambiar, que necesitaban escuchar otra vez la voz de Dios? ¿Cómo era posible? Entonces, además, no se conformaron simplemente con amenazar a Jeremías. El capítulo 37, versículo 14 dice: Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de sus jefes. Versículo 15. Los jefes se airaron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en cárcel. No solo lo amenazaban, no solo se burlaban, no solo lo menospreciaban, no solo lo miraban con repudio, sino que ahora lo habían encarcelado injustamente porque él traía el mensaje de Dios. Jeremías era un hombre diferente. Jeremías era un hombre especial, porque él no decía, él hacía. Su vida era un tormento para los que querían seguir viviendo en el pecado. La sierva del Señor dice que la vida de Cristo Jesús, cuando nosotros contemplamos la vida de Cristo Jesús, entonces nosotros logramos mirar lo defectuosa que es nuestra vida, porque la vida de Él es tan perfecta que en contraste con la nuestra nos muestra la gran diferencia que existe. Pero aunque Jeremías no tenía la misma luz que Cristo, claramente en las manos de Dios, Jeremías era un hombre de principios elevados. Y cuando él andaba allá por las calles y la gente lo miraba, y cuando convivían con él, se daban cuenta que este hombre era diferente. Y les molestaba eso. Es como cuando estás en un lugar con una persona y tú quieres hacer algo malo. Ya lo decidiste. Estás dispuesto a hacerlo. Pero a tu lado hay alguien que no quiere hacerlo. Y que incluso te dice que no debes hacerlo. Y entonces tú piensas: oh no, ya me arruinó la fiesta que está aquí. Con el solo hecho de que él tenga una vida distinta. Cuando nosotros nos exponemos a la luz de hombres que han estado en contacto con Dios, entonces nosotros nos damos cuenta que nuestra vida necesita una reforma. Jeremías tenía que batallar con todas estas cosas, pero algo que me llama mucho la atención es lo que dice el capítulo 8 y el versículo 18 acerca de Jeremías. Miren que Jeremías la pasó muy mal. Le hicieron de todo tipo de cosas. 8:18 de Jeremías dice así: a causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece, dice el profeta. El versículo 19: se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? A pesar de todo lo malo que le hacía a esta gente a Jeremías, él lloraba por ellos y se lamentaba por ellos. Cuando llegaba a su casa y cuando tenía el momento de oración personal con Dios, entonces él pensaba: oh, mis hermanos, ¿cómo puedo hacer para que ellos puedan amar a Dios? Y yo no quiero que ellos piensen que yo soy el modelo. No quiero que me vean a mí y digan: oh, qué buen hombre, debemos hacerle un monumento. No, yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es que mis hermanos amen a Dios, que puedan tener deseos de hablar con Él, de escuchar su voz,
de caminar tomados de su mano. Yo lo único que quiero es que mi humilde e insignificante vida sirva para llevar a otros a los pies del Señor. Ese era su único anhelo, su más ferviente anhelo. Él no pretendía ganar el aplauso de nadie. Él no quería tener el favor de los seres humanos, porque él era amigo de Dios. Desde que nació, Dios lo había elegido y había caminado con Dios. No eran las reglas, no eran las leyes, era la relación que él tenía con Dios. Por eso su vida era un testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer en la vida de un ser humano. Y cuando él vivía, entonces se podía ver la luz del cielo que podía iluminar a los hombres. Las profecías decían que los reinos cercanos, la nación de Babilonia, sometería al pueblo de Israel y que entonces ellos iban a ser desechados por Dios a causa de la rebelión en la que ellos vivían. Y ellos no querían creer eso. Ellos cerraban sus oídos y no querían escuchar lo que Dios tenía que decir. Para ellos todo estaba bien, no había nada que cambiar. Y hoy, queridos hermanos, el enemigo de las almas está buscando que nosotros creamos esa gran mentira, que no hay nada que cambiar, que todo está bien, que así como estamos viviendo es la mejor manera, que no necesitamos una reforma, que no necesitamos escuchar la voz de Dios, que no necesitamos tener una relación con Dios, porque así como estamos, está todo bien, que ya con lo que hemos escuchado desde que hemos sido pequeños, que con eso es suficiente, que con solamente llegar y escuchar una predicación esporádicamente, que con eso ya es todo lo que necesitamos. No, queridos hermanos, Jeremías todavía vive de forma espiritual a través del mensaje de la palabra de Dios. Y él sigue llorando cuando ve a un hijo de Dios que no quiere caminar de la mano de él. Era un profeta inigualable, un profeta que batalló las más grandes luchas en esta tierra. Y aún con todo lo que tuvo que sufrir, él nunca le dijo que no a Dios. Caminó con Dios, vivió para Dios, y entonces él fue transformado por ese poder maravilloso. Cuando pasa el tiempo, tal vez en ese momento no se ven los resultados. Tal vez en ese instante no vemos la obra y el impacto que causó, pero cuando vemos el curso del tiempo, durante las edades, durante los tiempos, cuando nos vemos a nosotros aquí reunidos, nos damos cuenta que el servicio de Jeremías valió toda la pena. Porque a través de su mensaje, a través de su relación con Dios, hoy nosotros sabemos que necesitamos estar cerca de aquel que es el sol de justicia. Y nosotros oramos cada día para que el Señor toque nuestras vidas. Y tú también puedes ser como Jeremías. Tal vez en estos tiempos modernos tú ya no tengas que cargar con tantos desafíos como los que tuvo que llevar Jeremías. Tal vez tú no tengas que ser expuesto al riesgo de perder la vida, porque gracias a Dios nosotros vivimos en un país libre y en donde tenemos libertad de expresión y donde podemos hablarles a otros del amor de Dios sin temor a perder la vida. Por eso nosotros tenemos una ventaja sobre Jeremías. No habrá nadie que nos amenace de esa manera. Pero sin duda nosotros tenemos que consagrarnos a Dios. Si nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, entonces Él hace con nosotros algo impresionante. A veces yo escucho a las personas en la calle que en algún momento tuvieron
una vida muy diferente a la de ahora, inmersos, sumergidos en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en las peores situaciones de este mundo. Y entonces mucha gente, cuando los ve en el pueblo de Dios, los señala y dice: oye, que ese no era aquel que vivía así, así y así, que ese no era el que hacía tanto mal, que se envolvía en esas actividades con esas personas. ¿No te acuerdas cuando lo veíamos en la calle? Y ahora pasa con su Biblia para ir y predicar el mensaje del Evangelio. Cosas maravillosas Dios puede hacer contigo y conmigo hoy, hermano. Si tan solo nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podríamos ser Jeremías modernos y poder vencer cualquier obstáculo. Y no necesitas ir y sentarte al lado de una persona y decirle: tú eres el peor pecador del mundo y tú no vas a alcanzar la salvación, y si no te arrepientes entonces vas a quemarte. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata que a través de nuestros propios testimonios vivientes, el mundo afuera, la gente pueda vernos y decir: oh, ese es el poder de Dios. Que un día tú y yo andábamos perdidos, quién sabe en qué lugar, pero entonces Dios nos tomó, nos puso aquí para que otros vean cómo Dios tiene poder de transformar nuestras vidas. El Señor quiere levantar nuevos profetas en estos tiempos, porque mientras más nos acercamos al tiempo final, más necesitamos personas, hombres y mujeres, ordinarias sí, pero como Jeremías, dispuestos a tener una relación con Jesús. No una relación con la iglesia, una relación con Jesús. Ser amigos de Jesús, tomarse de la mano con Jesús, y entonces revelarle al mundo que hay un Dios que sí tiene poder, y que hay un Dios que sí puede cambiar esta oscuridad, y que hay un Dios que promete que hay algo mejor de lo que podemos ver aquí. Yo oro esta noche para que tú puedas escuchar la voz de Dios, que te ha tomado desde el momento en que naciste, que ha hecho de ti el hombre y la mujer que eres, que tomó tu mano y no te ha soltado, y que aunque tú a veces has dicho: no, por favor, no me toques, Él no se ha apartado de ti. Y yo oro para que tú puedas cumplir la misión que Dios tiene para tu vida, y para que a través de ti, querido joven, querido hermano, puedan ocurrir cosas extraordinarias. Voy a invitarlos esta noche para que nos coloquemos en pie, y vamos a terminar con una palabra de oración a nuestro Padre. Todos nosotros necesitamos orar más, necesitamos estar más cerca de Dios. No necesitamos imitar a nadie, no necesitamos hacer lo que hace otro. Lo único que necesitamos es tener una relación con Dios. Entonces nuestra vida va a ser diferente y va a ser un testimonio viviente de la luz de Dios. Por favor, queridos hermanos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Amante y cariñoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora queremos suplicar que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. De tal manera, Señor, que la luz del Evangelio pueda brillar en nuestros corazones, y que pueda salir de nuestras vidas y que pueda iluminar a otros que viven en oscuridad. Señor, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, tú nos has tomado en tus manos, nos has elegido, tienes un plan especial para nosotros. Ahora, Señor, nosotros queremos servirte con el corazón. Queremos hacer lo que tú pidas que nosotros hagamos. Y si aún el mundo nos va a mirar con desprecio, y si aún en algún momento de la historia nuestra vida tuviera que correr peligro, oh Padre Celestial, ni aún con todas las fuerzas oscuras, con todos los ángeles y oscuros atacándonos a nosotros, ni aún con todo permitas que volvamos atrás, Señor. Te pedimos que esta noche te muevas sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Llévanos con tu bendición, oh Padre, y que
a través de nuestros testimonios, muchos puedan saber el impresionante poder que tienes para cambiar las vidas de los seres humanos. Señor, todo te lo pedimos con humildad y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Hermanos, antes que nos vayamos para el refrigerio, tenemos a dos visitas que llegaron. Se llama Jorge Torres y Jorge Torres Jr. Bienvenidos. Hermanos, buenas tardes. Nada más para recordarles el proyecto que tenemos los jóvenes de las mochilas. Si ahora no pudieron traer nada, quizás mañana puedan traer una mochila, una libreta, una caja de plumas, lo que puedan para apoyar este proyecto que tienen los jóvenes.